Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Espero estén muy bien. En verdad agradeciéndoles de corazón que le hayan puesto play a uno más de mis videos. Ya casi llegando a 3 meses y medio con mi muy joven canal, pero haciendo las cosas de la mejor manera. Vengo a hacer mi canal para ofrecerles notas honestas, que en mucho tiempo así, en nuestro país, si hay mucha clase de gente que les gusta engañar o que es deshonesta, créanme que en mi caso, para nada, en ningún sentido, yo hice mi canal así porque yo también soy un mexicano de valores, de principios y de ética. Un mexicano que por supuesto ya no encuentra empleo porque la situación así está, y si los hay para gente de mi edad son empleos que no conozco, o que son empleos en los cuales no tengo experiencia, o son empleos que pagan realmente muy poco. Esta es una realidad en México. No estoy hablando de cosas irrealistas, así como Peña Nieto, que se conforma mentalmente un México paralelo para estarle diciendo mentiras a no sé quién, pero gracias a Dios los mexicanos y las mexicanas cada vez nos estamos informando más y mejor. Eso va a ser muy importante, va a ser clave para que en 3 años los gobernadores priistas que queden en otros estados, porque así es, entonces que también cada estado tenga una votación histórica, así como fue la presidencial el 1 de julio del 2018, para entonces demostrar con firmeza una vez más en las urnas que ya no queremos nunca más al PRIAN. Por supuesto, de eso se trata mi nota, trayendo un compendio de todas esas de 10 eventos que han marcado, que han manchado, que han oprimido la historia de nuestro país. Hablar del 15 de septiembre, por supuesto, que es hablar del Día de la Independencia. Rápidamente, obviamente, la independencia de México se independizó de España. Vivimos con culturas muy importantes como fue la azteca y la maya. La azteca en el centro de México y la maya en la península, la bella península de Yucatán. Y esas dos culturas conformaron dos columnas. El problema es de que estaban muy apegados a la teología, o sea, a creer en los dioses. Como sabemos, creían en varios dioses. Y la situación es de que la leyenda azteca decía que un dios iba a bajar así con brillo y que eran al que tenían que seguir y al que tenían que obedecer, y entonces llega Hernán Cortés. Los españoles en aquel entonces ya usaban armaduras, lo ven llegando en caballo y con esa armadura y dicen, oh, este es nuestro Dios, y esa conquista duró 400 años, casi 500 años. Y la situación es que los españoles también saquearon a diestra y siniestra nuestro país en cuanto a metales preciosos, oro y plata, piedras preciosas como el jade, por supuesto que también diamantes, y también se llevaron toneladas de obsidiana, que es una piedra negra que usaban mucho esos pueblos, sobre todo para hacer sus armas, sus flechas, para hacer cinceles, para cortar las piedras o la madera. Y así, amigos y amigas, señoras y señores, comienza esa historia de una independización que no sabemos hasta dónde terminó, porque en cerca de 1900, del año 1900, llega un presidente, un cacique, un dictador llamado Porfirio Díaz, el cual se queda en la presidencia por 32 años. También comenzaron a ocurrir una serie de opresiones y de cosas así de prepotencia. Desde entonces, Andrés Manuel López Obrador, por eso su base histórica está con Benito Juárez, con Francisco I. Madero y con Benito Juárez, quienes realmente ellos tenían cariño por el país, que se manejaban con valores, con principios y con ética. Pero llega un Porfirio Díaz y entonces, desde entonces el Partido Mexicano Revolucionario, que después se convirtió en el PRI, desde entonces sacó el cobre, como decimos en México, o sea, comenzó a hacer cosas muy malas.
cuestiones de traiciones, presidencias muy largas, saqueos por parte del gobierno, a no respetar la Constitución, y estas situaciones llegan hasta el 2018. En 1923 se crea el Tratado de Bucareli entre el presidente mexicano Álvaro Obregón, que le dobla las manos y le da todo el permiso a Estados Unidos de que no tengamos desarrollo científico, desarrollo industrial, que no construyamos, digamos, coches. En 1970 se crea una fábrica de camiones Dina, 100% mexicana, y es una empresa que tenía muy buenos camiones, y los estadounidenses, el gobierno estadounidense, hace que desaparezca. Imagínense. Aquí podemos hablar inclusive también de la mafia, que muchos mexicanos la conocimos en televisión, en programas, y además que se veía lejano. Y qué tan cerca teníamos todo ese fuego dentro de nuestro país, desde entonces, desde los 1900. Carlo Gambino, en 1957, tenía conformado a 5 bandas, 5 familias, como ellos les llamaban a estas mafias, que estaban aterrorizando y controlando la ciudad de Nueva York. Estuvo también Vito Genovese, John Gotti, el muy famosísimo también por inclusive la serie de los 60, 70 que se llamaba Los Intocables. Al Capone también se le hicieron series, así como actualmente se le hace a un Pablo Escobar y a un Chapo Guzmán, que qué tristeza que se vanagloría estos muy malos seres humanos en series y en documentales, pero en fin, se hizo muy famoso Al Capone, Joe Bonanno, y todos ellos creaban una gran familia, una gran mafia que se llama la Cosa Nostra. En México, vuelvo a repetir, el nombre de Porfirio Díaz, por lo tanto, también se tiene que apegar a nombrarlo como un gran mafioso. Después siguió Álvaro Obregón, que fue quien hizo el Tratado de Bucareli en 1923 con Estados Unidos. Alfredo Díaz Ordaz. Siguió Luis Echeverría. Luis Echeverría fue secretario de Gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz, y llegando hasta Carlos Salinas de Gortari y los demás presidentes, en los cuales también han manejado a diestra y siniestra las leyes, han maltratado la Constitución, y en eso se ha basado que nuestro país no tenga la soberanía, que para eso salió la Constitución política, pero como ellos le han faltado constantemente el respeto desde 1923, y las leyes también, así como las autoridades, magistrados, jueces, policías federales, municipales. Ahorita les leo rápido esta información. Tlatelolco, en 1968, ¿sí? Esto ya se va a cumplir, este hecho, esta masacre, que ya se van a cumplir 50 años de tal acto tan maligno. Es una situación de que nos tenemos que regresar también hasta Cananea, Sonora, en 1906, para que vean que desde cuándo actuó el prianismo con casos y cosas muy obscuras. Hubo 23 muertos allá en Cananea, Sonora, y esto fue hecho por las compañías mineras, porque estas personas lo único que querían eran que se les diera mejores condiciones laborales y de sueldos. Y mejor prefieren pasarlos a mejor vida. Y también esto fue una conspiración hecha por el gobernador en Guerrero, en nuestro gran estado, donde es un estado lleno de vegetación. Está el caso de Taxco, que está dentro de Guerrero, donde hay muchas minas de plata, y además las playas, por mencionar las más famosas, Ixtapas, Iguatanejo y Acapulco. Desde 1960 hubo este caso en el que el Ejército Federal mató a 20 estudiantes que lo que querían era derrocar al general Raúl Caballero. ¿Por qué? Pues por corrupción y por impunidad. Luego llegamos a 1968, a la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México. Todo lo que querían los estudiantes era que el sistema educativo realmente se adaptara a uno mucho mejor.
ya que estaban viendo que había muchas irregularidades, muchas anomalías, los directores de las casas de estudio no estaban haciendo las cosas como debían, y Alfredo Díaz Ordaz, quien era presidente del PRI en aquel entonces, mandó a hacer esta matanza, pero atrás también cuentan las notas, quienes vivieron esto, que Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en aquel entonces, y que después fue el presidente de México, ambos priistas, Díaz Ordaz y Echeverría, entonces mandaron a hacer esta masacre. Luego hubo en 1971 un hecho que se llamó el Halconazo en la Ciudad de México, donde hubo 120 muertos. Los halcones eran una división del ejército y lo único que también hacían estas personas eran denunciar un mal sistema educativo. O sea, eso es opresión. Eso además es maltratar los derechos, las garantías individuales de las personas, que sí, en la Constitución dice, tienen derecho a manifestarse, y estos gobiernos, para que vean desde dónde vienen actuando de manera muy obscura. Luego está el caso de Aguas Blancas Guerrero, otra vez Guerrero, desde en 1995. Aquí el presidente era Ernesto Zedillo, quien fue el que estuvo fue Salinas de Gortari. Entonces, crimen del Estado cometido por la policía de Guerrero, por Rubén Figueroa Alcocer, disparando a miembros de la Organización Campesina del Sur, quienes se pedían la liberación de Gilberto Romero, desaparecido durante un mes. Únicamente pedían que les entregaran a su compañero. Y lo que hacen las autoridades, cómo actuar, los matan. Imagínense nada más. Otro caso más en Guerrero, que cómo ha sido realmente oprimido por la fuerza bruta del gobierno. Luego está el caso de Acteal, Chiapas, en 1997. Aquí el presidente ya era Ernesto Zedillo, también del PRI. 45 indígenas tzotziles fueron asesinados. Perdón, voy a tomar tantita agua, amigos, amigas. Listo. 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia, y 16 de estas personas que perdieron la vida, que los asesinaron, 16 eran niños. Hágame favor. La masacre fue hecha por grupos paramilitares. En San Fernando, Tamaulipas, en 2010, aquí ya es el gobierno de Felipe Calderón, panista, pero que además, como la nota menciona, que fue algo perpetrado por los Zetas, de quien se comenzó a saber desde el gobierno de Vicente Fox, que fue del 2000 al 2006. Los Zetas mataron a 72 personas, las ejecutaron, 58 hombres y 14 mujeres, y la mayoría eran inmigrantes que venían de nuestros pueblos hermanos de Centroamérica. Recordando que Andrés Manuel López Obrador, esto es muy importante, habló con Donald Trump, o con el gabinete, que lo vino a visitar a la primera semana ya que salió como presidente electo, de que tienen que hacer un tratado para el progreso de Centroamérica y México. Eso es un plan sano, de sentido común, porque cuando haya progreso en todos los países, ahí es donde se va a detener la migración ilegal, por el progreso y por el bienestar que va a encontrar su gente dentro de esos países. Eso es algo que no se ha vuelto a mencionar, entonces hay que esperar. Pero eso suena muy interesante. Luego está el primer caso de Ayotzinapa, que fue en el 2011. En el 2011 todavía seguía Felipe Calderón como presidente por parte del PAN. Estudiantes murieron por policías por estar protestando en la carretera más importante de Guerrero, que es la Autopista del Sol. Esa autopista que normalmente del centro del país toman muchas personas que viajan hacia Guerrero. Y pedían únicamente la destitución del director de la Normal, quien se llamaba Napoleón Anaya. ¿Ven la falta de tolerancia, la sangre fría de estos gobiernos prianistas? Porque además sigue el caso de Tlatlaya en el Estado de México, 2014,
ya aquí siendo presidente Peña Nieto del PRI, donde 8 militares mataron a 22 civiles a sangre fría. Y por supuesto el más sonado y el que sigue resonando, porque hoy Andrés Manuel López Obrador, que aún es únicamente presidente electo, los padres de familia de Ayotzinapa, de la masacre de 2014, no han bajado el dedo del renglón. Un abrazo fuerte a todos ustedes, padres de todos estos 43 estudiantes desaparecidos de la Normal. La Normal en México es la escuela donde muchas personas, hombres y mujeres, se meten para estudiar y ser maestros o maestras. La Normal es una escuela que está apoyada por el gobierno, pero siempre han querido hacer estos movimientos y fíjense nada más, el 26 de septiembre del 2014, o sea, ya vamos para 4 años, y aún no se sabe realmente el paradero de estos 43 desaparecidos, donde también murieron 6 estudiantes e hirieron a 25. Y hoy se vieron con Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador lo dijo muy claro: yo no pertenezco a ningún grupo de esta mafia del poder que ha durado 96 años. Esta es una situación que yo vengo a hacer las cosas de manera diferente. Yo quiero que ustedes encuentren la paz, encontrando realmente la verdad en el caso de sus hijos. Y esto es algo que también le apretuje el corazón a Andrés Manuel López Obrador. Y yo estoy seguro que en su gobierno le van a dar la paz a sus padres, encontrando la verdad y castigando a los culpables. También podríamos hablar de los casos en los centros nocturnos, donde el más sonado en la Ciudad de México fue en el 2013, en la discoteca o centro nocturno News Divine, donde hubieron 12 muertos, pero lo más sospechoso del asunto es que hubo un sobreviviente y después lo secuestraron. Entonces aquí también es un caso de impunidad muy grave. Todo esto surgió en los gobiernos prianistas y es importante recordarlo. Si son tantas cosas como estas, lo que en lugar de que tantos mexicanos sintamos ese orgullo en el corazón de gritar ¡Viva México! Un 15 de septiembre, nos los ha aniquilado también. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias nuevamente por llegar hasta este punto en el video. Agradeciendo de corazón, como siempre, sus likes, sus suscripciones y comentarios, sobre todo para aquellos que no me puedan apoyar, porque sé que tanta gente estamos limitados, así como yo, pidiéndole el apoyo a la gente, porque no toda la gente que esté viendo mi canal está tan limitada y me pueden hacer un donativo económico. Esto lo pueden hacer en mi página de paypal.me/tonovisa, y además avísenme en uno de sus comentarios si ya hicieron el donativo o si tuvieron algún problema para realizarlo, también por favor. Y si quieren que les pase mi cuenta de banco, porque utilizo una tarjetita de débito, entonces sí, con gusto les paso los datos, mientras su deseo sea formal y sea serio, por favor. Esto es muy importante. No jueguen con la necesidad de alguien que está necesitado. Y además quiero regresar a hacer mi canal con esos videos que a ustedes tanto les gustan, como a mí también. Todo es mucho trabajo, créanmelo. Hacer los videos, y ahorita que estoy inclusive en este formato, es estudiar muy bien las notas, ver lo que voy a hacer, comparar notas para saber que no les voy a venir a decir cosas inventadas, porque yo, como soy una persona de principios, de valores y de ética, no, yo estoy en contra de engañar a alguien o de inventarles cosas. Entonces aquí, amigos y amigas, aquí es donde pueden, mándenme directamente su correo y yo les respondo. También díganme si están en otro país, porque entonces le tengo que mandar un dato extra a las personas que me hagan el favor de hacerlo. Si alguna vez lo hacen aquí en México, a las personas en el extranjero también lo pueden hacer, pero ahí les tengo que mandar un dato extra. Entonces por eso díganme, estoy en Estados Unidos, o estoy en Europa, o estoy en Sudamérica, o en Centroamérica. Entonces ahí se los envío. Por eso especifíquenme que si viven en otro país y desean apoyarme con un donativo económico. Mil gracias, amigos y amigas, señoras y señores.
cómo ven esta nota. Por eso es todo lo que ha hecho el prianismo, además de miles de cosas más, pero que abarcarían un video de 10 horas. Por eso no lo podemos olvidar ni perdonar. Que estén muy bien, por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.